Vamos a presentarle nuestra fiesta de hoy. Yo siempre lo he dicho antes, ¿verdad? Y lo repito ahora. Para mí, venir un domingo a un culto es una fiesta. Amén. Cantamos, alabamos, adoramos al Señor. Después de una semana que cada cual tuvo su semana con sus situaciones y con lo que tuvo que lidiar, y venir aquí a un refrigerio entre hermanos, no hay nadie acusándonos, no hay nadie fastidiándonos. Estamos aquí en medio de hermanos, todos en un mismo propósito. Glorificando el nombre del Señor. Y cuando hablamos del Señor, a quien le hablamos nos entiende. Oye, qué difícil es cuando le hablamos a alguien de Dios y no entiende. Y uno busca la manera, pero mira y la persona ahí no entiende. Qué bueno es uno hablar del Señor y expresarse entre personas que entienden. Y a veces añaden, uno le dice algo y ellos te dicen, sí, pero mira esto. Y uno, wow, tremendo. Y eso es aquí en la fiesta del Señor los domingos. Y vamos a orar y decirle al Señor lo que tenemos en nuestro corazón. Cada cual tiene en su corazón lo que quiere decir. Se lo expresamos al Señor en este momento. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Oh Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu se mueva aquí en medio nuestro, Dios. Que tú llenes este lugar con tu presencia, Padre. Dios mío, y que este día de fiesta para nosotros sea de alegría, de gozo, de llenura, Señor. Padre, que se regocije libremente nuestro corazón en ti. Señor, que en el mensaje que venga después podamos aprender, Señor. Llenarnos de ti. Que nuestra fe sea afirmada, Señor. Señor, muévete en medio nuestro. Toca los corazones. Y que tu palabra, Señor, se grabe en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En los tiempos antiguos, las ciudades que querían protegerse de los enemigos amurallaban las ciudades y ponían unas puertas enormes para que los enemigos no pudieran entrar. Y esas fortificaciones eran sus fortalezas. Pero la fortaleza nuestra es Dios. Los muros de Jericó no pudieron sostenerse en pie, porque el poder de Dios fue más fuerte que la fortaleza de ellos, que eran sus murallas. Y David dice en los Salmos, luego de haber tenido batallas y haber salido victorioso, Señor, dice David, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi torre fuerte.
y nuestra fortaleza es Dios. Y a eso le cantamos. Dios, tú eres mi fortaleza. 1, 2, 3, 4. porque eres Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana misericordia. Bendito sea el nombre de Jesús. Y entre esas personas que nos fastidian, están aquellos que nos dicen que tenemos un amigo imaginario. ¿A ustedes les han dicho eso? En Facebook están votados los que dicen eso. Cuando le hablamos de Dios, de nuestra relación, de lo que hace Dios, me dice, ese es tu amigo imaginario. Y yo lo que pienso es, pobrecito. Es obvio que nunca han tenido una experiencia con Dios. Porque la relación con Dios no deja espacio, no deja margen a dudar de Dios. Ese es como aquel ciego de nacimiento que Jesús lo sanó. Él no era religioso, no era nada. Y los fariseos lo cogieron y lo llevaron para allá y le dijeron, ven acá, porque no creían que Jesús lo había sanado. Y le preguntaron, ¿cómo él lo hizo? Y él dijo, ¿cómo él lo hizo? Yo no sé.
Yo solo sé que yo era ciego y ahora veo. La experiencia. Allí teníamos un hombre que creía en Jesús por una experiencia. No sabía de la Biblia, no sabía de doctrina. Él sabía que había sido ciego y Dios lo había sanado. Y eso nos pasa a nosotros constantemente. Cuando Dios nos sana de algo, sana un familiar, sana un hijo. Cuando los médicos dicen tal o cual cosa que va a pasar con tal paciente, bendito. Y de momento se levanta de la cama y sigue andando después de una oración. Son experiencias vividas. Y cuando nos dicen, ese es tu amigo imaginario, pobrecito, la experiencia que tuvimos no era imaginaria. Y por eso nosotros adoramos a Dios, porque lo conocemos, porque hemos experimentado su amor, porque hemos experimentado su misericordia y porque hemos visto su poder. Y la única razón de nuestra adoración eres tú, mi Señor. De mi adoración eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor, te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir. Eres tú,
está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y no siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Bendito sea el nombre de Dios. Esta es la era de la tecnología. Oye, cada semana nos sorprenden con algo nuevo, algo más adelantado, algo que, y los muchachitos pequeños ni se diga. Los muchachos cogen esos celulares y tablets y computadores y de momento hacen así, ram, pam, 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 anda el sirete. ¿Y cómo ese muchacho sabe eso? Yo una vez estaba en un proyecto hablando con un amigo mío y queríamos buscar una cosa en el celular y no la encontrábamos, no sabíamos cómo hacerlo. Y el hijo mío estaba cerca y yo lo llamé. Y dije, mira, ven acá para que nos diga una cosa. Y él llegó. Mira, queremos hacer esto y no sabemos cómo. Y él cogió el celular y dice, toma ya. Y nosotros nos quedamos así. ¡Wow! Pero hay un invento que todavía no ha llegado y yo lo estoy esperando. Y cuando llegue, si todavía estoy vivo, te voy a invitar a ti y a ti y a estos dos porque son salseros. A estos dos para que vayan conmigo. Y ese invento es la máquina del tiempo. Cuando inventen la máquina del tiempo, ustedes saben a dónde yo quiero ir. Yo quiero ir a aquel momento y lugar después que los hebreos cruzaron el Mar Rojo. Que después que el mar destruyó al ejército de Faraón, dice la Biblia que todas las mujeres de Israel agarraron su pandero y formaron un rumbón allí. Ustedes se imaginan, mire, los judíos que llegaron allí eran entre 1,5 millones y 2 millones, más o menos esa cantidad. Y dice que ustedes se imaginan qué clase de rumbón había allí, mano. Y yo quiero, cuando invente la máquina del tiempo, yo quiero que me lleven allí. Irme a una esquinita, mirar eso nada más. Antonio, si tú quieres te puedes llevar las congas para que él lo acompañe allí. Porque es un momento de alegría, de celebración, de liberación. 400 años esclavos, perseguidos por el ejército más poderoso de aquel tiempo, el ejército de Faraón. Y de momento se encuentran libres y sin un enemigo persiguiéndolo. Libre completamente. Aquello fue una celebración libre en todos los sentidos. Y ahorita leyó Angie
que dice la Biblia que se van a juntar muchos enemigos para pelear contra el Cordero. Pero el Cordero los vencerá. Y eso será una celebración de todos aquellos que hemos creído y esperado en el Cordero. 1, 2, 3, 4. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Porque Él es Señor, Él es Señor. Porque Él es Señor, Él es Señor. Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Porque Él es Señor, Él es Señor. Él es Señor, Él es Señor. Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Toda rodilla se doblará y en la altura. Hosanna y en las alturas. Hosanna y en las alturas. Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Toda rodilla se doblará en las alturas. Hosanna y en las alturas. Hosanna y en las alturas. Poder que consume mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, y no se puede apagar. Hay un poder que consume mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, y no se puede apagar. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Porque Él es Señor, el Señor. Porque Él es Señor, el Señor. Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Santo, alábalo. Bendito el nombre de Jesús. Te damos gloria, Señor, porque tú eres vencedor, Señor. Te adoramos, Padre. Alabanza, alabanza.
alabanzas a ti. Hermano, dígame usted si esto no es una fiesta o no. La fiesta del Señor, aleluya. ¿Para quién es la gloria? Por los siglos de los siglos. La gloria es para mí. La gloria es para Anthony. La gloria es para Emilio. La gloria es para alguno de ustedes. ¿La gloria es para quién? Amén. Solamente para Él es la gloria. Y venimos de una semana de batalla en la legislatura. Wow. Wow, wow, wow. Qué semanita hemos tenido, ¿eh? Como muchos saben y los que no lo saben lo van a saber ahora, mi mamá tiene Alzheimer, bien avanzado, y yo la cuido y no la puedo dejar sola. Así que mi trinchera de lucha es mi computadora. Desde ahí yo hago mi batalla. Me meto a Facebook, comparto todo lo positivo, lo tremendo que va a favor de nuestra lucha. A veces me enfrasco en discusiones con tipos que traen loqueras. Sí, porque este loco casi ahorita, y la loca también. Y traen argumentos, y traen cosas, y traen posts que presentan para confundir a la gente, para confundir a los niños. Y yo siempre que tengo la oportunidad les meto mano. Sí, yo les meto mano. Y hablo y lo contradigo y le pongo versículos bíblicos. Y son batallas, hermano. Son batallas. Cada cual escoge su lugar. El mío es mi computadora porque es el único lugar que puedo estar, porque no puedo dejar sola a mi mamá. Pero desde ahí recibo la bendición. Y desde ahí combato. Y desde ahí apoyo a los que están allí. Físicamente. Pero sea mucho o sea poco, lo que hagamos, la gloria es para Dios. Toda la gloria y el honor sean dadas por los siglos a Jesús por su magnificencia y poder. Pues eres excelente, eres maravilloso, me llenas de tu gozo,
Jesús, te alabaré, que toda la gloria y el honor sean dadas por los siglos a Jesús por su magnificencia y poder, pues eres excelente, eres maravilloso, me llenas de tu gozo, oh Jesús. Te alabaré, que toda la gloria y el honor sean dadas por los siglos a Jesús por su magnificencia y poder, pues eres excelente, eres maravilloso, me llenas de tu gozo, oh Jesús, te alabaré. Tuya es la gloria, Señor. Tuya es la gloria, Jesús. Por los siglos de los siglos, tuya es la gloria, Padre. Amén. Pueden sentarse. Nos dejamos con nuestro pastor César Vázquez. ¿Cómo se? No. Mandar los niños para la catacumbita primero. Sí, Ellos no te quieren oír. Importante. Amén, hermanos. Les recordamos que las ofrendas usted las puede enviar por medio electrónico, pero los que quieran hacer una ofrenda físicamente, ahí atrás hay unos sobres y hay un canastito, un buzón, donde entonces usted echa su ofrenda. Y entonces vamos a pedirle a los niños que se acomoden por aquí al frente para orar por ellos. Y oren por el maestro. Vente, Ian. Hermanos, hoy más que nunca es necesario orar por ellos. ¿Cuántos me acompañan? Padre, queremos darte gracias por estos niños, por la bendición que ellos son en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Queremos, Padre amado, suplicar sobre ellos tu protección, pero no solo tu protección física para que los sanes de enfermedades, los guardes de accidentes o de cualquier situación física. Queremos, Padre amado, poner delante de ti el alma de ellos, su mente, su corazón, su espíritu, para que tú estés cuidando de ellos 24 horas al día, 7 días a la semana, especialmente cuando no podemos estar al lado de ellos para protegerlos. Padre amado, queremos confiar que tu Espíritu Santo los acompaña
y tú les proteges. Permítenos, Padre amado, en esta hora hablar al corazón de ellos a través de nuestros maestros. Bendice a nuestros maestros. Y permite, Padre amado, que este momento en que ellos siembran tu palabra en el corazón de nuestros niños sea un momento transformador para sus vidas. Que les ayude, Padre amado, a enfrentar los ataques que este mundo está preparando para ellos. En el nombre de Jesús, Señor, los cuidamos y los protegemos en tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Vamos entonces a pasar los chicos a la catacumbita. Sigan a Hernán. Y se portan bien. César. Sí, probando. Ahora sí, ahora sí. Hermanos, Dios los quiere probar hoy. Anoche un montón de gente se dio una goza en el Choliseo, ¿verdad? Toda esa gente que hacía tiempo no podían ir a un bembé. Usted sabe el deseo que yo tengo de que nos soltemos las trenzas y alabemos a Dios como hacía tiempo no lo hacíamos. Hay un corito que dice: en ti no hay mudanza alguna, ni sombra de variación. No hay Dios como tú, ni obra como tus obras. El mismo que fuiste ayer, eres hoy y será siempre. Un Dios que nunca cambia, que nunca cambia, que nunca miente, que escucha al que le habla y perdona al que se arrepiente. Esa es la historia de todo aquel que se ha acercado a Dios. Y ese corito es teológicamente correcto. Es interesante cuando estamos en momentos difíciles. A veces se nos olvidan los versículos bíblicos, pero no se nos olvidan los cánticos. Amén. ¿Nos ponemos en pie? Vive Jesús. En ti no hay mudanza alguna, ni sombra de variación. No hay Dios como tú, ni obra como tus obras. El mismo que fuiste ayer, eres hoy, será siempre. Dios todopoderoso, que nunca cambia, que nunca miente, que escucha al que le habla y perdona al que se arrepiente. En ti no hay mudanza alguna, ni sombra de variación. No hay Dios como tú, ni obra como tus obras. El mismo que fuiste ayer, eres hoy, será siempre. Dios todopoderoso, que nunca cambia, que nunca miente, que escucha al que le habla y perdona al que se arrepiente. Por última vez, en ti no hay mudanza alguna, ni sombra de variación. No hay Dios como tú, ni obra como tus obras. El mismo que fuiste ayer, eres hoy, será siempre. Dios todopoderoso, que nunca cambia, que nunca miente, que escucha al que le habla y perdona. Amén. Vive Jesús. Y a su nombre. ¿Y quién vive? Vamos a sentarnos, vamos a sentarnos. Vamos a ver si esto... Vamos a buscar en nuestras Biblias, en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versos 2 y 3. Evodia y Sintique.
sin ticket, ¿ok? No sin ticket, sin ticket. Filipenses 4, versos 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú conoces nuestra necesidad y más que ideas nosotros necesitamos vida, la vida de tu Espíritu. Tú conoces nuestros corazones. Ministranos, Señor, que podamos entender que nuestra vida depende de ti. Que nuestra vida depende de ti, que nuestra vida depende, Señor, de estar en comunión contigo. Que si hemos enfrentado momentos difíciles, vienen momentos más difíciles. Y que solo aquellos que estén agarrados de ti podrán mantenerse en pie. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El que ha estado en las redes sociales conoce la crueldad, conoce el ataque feroz, la falta de respeto que algunas personas tienen hacia todo aquel que no está de acuerdo con ellos. Tristemente, eso a veces también se da en el pueblo cristiano. Y esto es algo que no solamente nos produce vergüenza, nos pone en peligro. Porque literalmente puede dividir la iglesia. Hay cosas que le pasan a uno cuando pequeño que uno no entiende. Mis padres se casaron en la iglesia presbiteriana de San Sebastián, como el que se casa en una iglesia católica. O un salón del reino, pero su compromiso con Dios es meramente nominal. Cuando yo tenía como 5 años viviendo en Reparto Metropolitano, un vecinito me invitó a la Iglesia Evangélica Unida que quedaba cruzando la avenida. Y yo empecé a visitar la iglesia. Y empecé a disfrutar de la escuela bíblica. Y un día mis padres decidieron acompañarme. Y de momento toda la familia iba a la iglesia. En un momento dado, mami se enferma. Mi hermano y yo terminamos en Ponce 1 año porque a mami le dio tuberculosis. Y cuando nos fueron a buscar y regresamos a vivir a Puerto Nuevo, seguimos yendo a la iglesia. Y nos mudamos a Country Club, que es pegadito entre Río Piedras y Carolina. Mi padre no tenía automóvil, así que cogíamos 2 guaguas los domingos por la mañana para ir a la iglesia. Y ese no era el problema, era que cuando se acababa el culto había que coger 2 guaguas para regresar. Me lo pego más, ok. Así que, pero ¿saben qué? Mis padres nunca se quejaron y nosotros tampoco. Coger 2 guaguas para nosotros era una aventura, ¿verdad?
La pelea era que no sacáramos la cara por la ventana. Pero la realidad era que los domingos eran el momento en que toda la iglesia, toda la familia iba a la iglesia. Y de momento eso cambió. De momento mis padres dejaron de ir a la iglesia. Y entonces me obligaban a mí a levantarme temprano los domingos e ir a una iglesia que estaba a una cuadra. Y este niño de 9, 10 años, todos los domingos, con una peseta en la mano y una Biblia en la otra, iba a la iglesia. A mí nunca me explicaron. Pero en los años 60, en la iglesia evangélica en Puerto Rico, hubo unas luchas políticas. Y por esas razones hubo enemistad entre gente que decían ser hermanos en la fe. Unos se fueron para otras iglesias, otros se quedaron en esa iglesia, otros se fueron y no volvieron a la iglesia. Y los niños fuimos víctimas de adultos que decían amar a Dios sobre todas las cosas, pero parece que amaban otras cosas más que a Dios. Y los niños no entienden, pero sufren las consecuencias. Yo no sé cuántos de ustedes han leído el capítulo 3 de Génesis, donde Dios expulsa al hombre y a la mujer de Edén. En ese pasaje hay una frase que a mí me preocupa sobremanera. Cuando se habla de Eva y se dice que ese era su nombre porque ella era madre de todos los vivientes. Pero no había nacido Caín y Abel. Hay comentaristas bíblicos que entienden que Adán y Eva habían tenido hijos. Y que cuando ellos pecaron, sus hijos también fueron expulsados del Edén. Lo hagamos bien o lo hagamos mal, nuestros hijos son víctimas inocentes de lo que nosotros decidimos, de lo que nosotros hacemos. En estos días, vamos a darle fast forward, 62 años después. En estos días han habido controversias dentro del pueblo cristiano. Maneras diferentes de ver una misma controversia. Señores, gente igualmente espiritual puede diferir. No es que uno sea más espiritual que otro. Hay cosas sobre las cuales la Biblia no nos da una posición. Hay unos principios. Pero hay cosas sobre las cuales diferimos. ¿Y saben qué? El conflicto es la constante en las relaciones humanas. Mientras más tiempo estemos juntos, mientras más cercanos estemos, va a haber conflicto. Y el manejo apropiado de nuestras diferencias es evidencia de nuestro compromiso con Jesucristo. Nosotros tenemos que estar bien claros en eso. Esta idea de que porque nosotros hemos venido a Cristo, nuestra vida
no va a enfrentar las vicisitudes, las controversias, los conflictos, los momentos difíciles, pues es totalmente equivocada. Es precisamente en esa realidad que vive el mundo todos los días, cuando nosotros la enfrentamos de manera diferente. Ese es el testimonio concreto de que nuestra vida ha cambiado, hemos sido transformados. En este momento, en un vecindario donde hay conflictos en todos los hogares, y todo el mundo lo sabe. De momento esta pareja que se gritaba y todo el mundo se enteraba, dejó de gritarse. Y de momento lo que era un infierno se convierte en un pedacito del cielo. Y la gente sabe la razón. Ellos dicen, es que están yendo a la iglesia. No, es que se encontraron con Cristo. Venir a la iglesia es parte. Pero es como mis pacientes, que yo les doy la receta, compran las pastillas y no se las toman. O sea, uno puede venir a la iglesia y ser oidor olvidadizo. No basta con escuchar, hay que ser hacedores. Porque la obediencia es la evidencia de nuestra fe. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y el problema es que el conflicto no es como estas peleas donde usted da un puño y de knockout ganó la pelea. Es que esto es una pelea donde hay un round tras round tras round y solamente se acaba la pelea cuando lleguemos a su presencia. Si Él nos manda a buscar o si Él nos viene a buscar. ¿Ok? Así que la victoria de ayer no va a resolver el problema de hoy. Filipenses es una carta interesante. Quiero darles el contexto de la carta de Filipenses. Segundo viaje misionero de Pablo. Ese viaje se inicia con Pablo teniendo diferencias con Bernabé. Aquellos que habían escuchado la voz de Dios diciendo, sepárenme a estos dos para la obra a la que los he llamado, se separaron porque tuvieron un conflicto respecto a si Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé, debía intentar de nuevo. Porque se había montado en el primer viaje y se bajó apenas comenzando. Así que Bernabé quería que fuera, Pablo no quería, y sus diferencias pudieron más que haber escuchado la voz de Dios. Y la pregunta que uno se hace, oye, ¿quién de los dos tenía razón? ¿Cuál de los dos era espiritual? Ninguno. El espiritual hubiese cedido. El espiritual hubiese entendido que el obedecer a Dios era más importante que tener razón sobre Juan Marcos. Así que ninguno de los dos lo manejó correctamente. Sabemos la historia de lo que logró Pablo, pero la realidad es que la Biblia no nos dice qué fue lo que logró Bernabé. Y sabemos de Pablo porque Lucas, quien escribe, estaba acompañando a Pablo. Lo próximo es que Pablo se monta con Silas, añaden, voy a usar una expresión, al equipo misionero, a Timoteo, tratan de predicar en un sitio, el Espíritu no se lo permite, tratan de predicar en otro sitio, el Espíritu no se lo permite, y de momento Pablo tiene una visión, la visión del varón macedonio, pasa acá y ayúdanos.
¿Y qué nosotros sentimos cuando Dios nos llama a hacer algo? Yo no sé ustedes, pero yo lo que pienso es que esto es pan comido. Aquí no va a haber problema. Si Dios es el que me está llamando a hacer algo, esto va a ser marinerito sobre cubierta, o sea. Llegan a Filipos, van a un mercado, predican y se convierte Lidia. Y es interesante, porque la Biblia menciona a esta mujer como que se convirtió en el núcleo de esa iglesia en Filipos. Lo próximo es la joven endemoniada, lo próximo es la cárcel, los cantazos, los cánticos a medianoche, el terremoto, el carcelero de Filipos que se convierte. Ese es el contexto. Lo otro es que lo sacan de la cárcel. ¿Y a dónde vuelve Pablo, Silas y Timoteo? A casa de Lidia. A veces pensamos que porque Dios nos llama no va a haber problema. ¿Ok? Yo me imagino a Silas preguntándole a Pablo, pero Pablo, espérate, repíteme el sueño que tú tuviste. ¿Cómo es eso? Que esta era la voluntad de Dios y lo que hemos recibido son palos. Y claro, yo tan solo los invito, imagínense, a las 12 de la noche en este lugar profundo, húmedo, sin luz. A usted le duele hasta el pelo y Alexis dice, vamos a cantar corito. Y usted canta desde el alma, porque desde el cuerpo no puede. Usted sabe que la alabanza que más Dios valoriza, la oración que más Dios valoriza, es la que damos cuando no lo deseamos. Cuando no depende de cómo yo me siento, sino de quién Él es. Así que esta es la gente a quien Pablo le está escribiendo. Iglesia que le costó sufrimiento levantar. Y lo segundo que se nos dice es que Pablo está preso. Si vamos a Filipenses capítulo 1 y versos 12 al 18, quiero leérselo en la Nueva Versión Internacional. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Lo que me ha pasado es que estoy preso. Pablo escribe desde Roma. ¿Ok? Él sabe que es inocente. Han cometido una injusticia contra él. Si usted mira el libro de los Hechos, hay montones de veces que alguien dice, oye, este hombre es inocente. La verdad es que lo pudiéramos liberar si no hubiese, ¿verdad? Si no hubiese pedido que César atendiese el asunto. Así que es un inocente preso, pero no es en la cárcel federal con aire acondicionado y donde todas tus necesidades están suplidas. Esta gente en estos momentos apenas le daban alimento. Así que el tipo preso tenía que buscárselas para que la gente que le importaba a él le llevasen ayuda.
De hecho, al final de la carta, Pablo le da las gracias a la iglesia de Filipo por haberle enviado ayuda. ¿Ok? Yo quiero decirles que hay un montón de cárceles en el mundo, donde ahora mismo hay hermanos nuestros, en el mundo musulmán, en el mundo comunista, en lugares como lo que llaman el Cuerno de África, donde hay una lucha de grupos terroristas, donde nuestros hermanos están presos, pasándolas difíciles. Hay gente que están sufriendo el despojo de sus bienes, el estar lejos de su familia y la probabilidad de que los maten, sin juicio, sin justicia, meramente porque quieren serle fieles a su Salvador. Uf. Wow. Y usted a veces no se levanta los domingos por la mañana. Oye, si el culto fuese a las 3 para yo dormir hasta más tarde. Cuando hay gente en la China que dan el culto a las 2 de la mañana para que no los descubran. Y al otro día tienen que seguir viviendo como si nada. Así que Pablo le dice a esta gente, miren, con todo y lo malo que yo lo estoy pasando, esto ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio, en la de 1960 dice pretorio. Había una cosa que se llama la guardia pretoriana. Era la guardia que estaba en el palacio donde estaba el gobernante, el César. Esta gente sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es increíble, porque una de las razones de ser del maltrato, del atropello, del castigo injustificado era intimidar a otros. Pero había gente que cuando veía a los creyentes sufriendo, al contrario, se reafirmaban en su fe y decían, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto también a sufrir. El verso 15 es interesante. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Se nos hace difícil creer que hay gente que tiene otras motivaciones para predicar el Evangelio. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea por motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome. Pablo reconoce que en la iglesia, como dice la famosa parábola, hay trigo y hay cizaña. Pero no es solamente entre la feligresía. Hay gente, líderes de la iglesia, que son parte del problema y no de la solución. ¿Usted sabe cuándo fue que yo aprendí eso por primera vez? Más allá de las controversias que tuvimos en la catacumba al principio. Cuando Carlos Sánchez y yo empezamos a trabajar con el asunto este del aborto.
Yo decía, esto es pan comido, es obvio que el aborto es un crimen, la iglesia se tiene que levantar contra esto. Y créanme, el montón de líderes cristianos que sencillamente miraron para el otro lado. Había uno en particular que me invitaba a un programa de radio. Cuando yo llegaba, me ignoraba. Cuando comenzaba el programa, me trataba como si me conociera toda la vida. Cuando se acababa el programa, si te vi, no me acuerdo. Yo decía, ¿esto realmente está pasando? Y créanme, yo no juzgo si es creyente o no es creyente. Es más, por lo que yo he oído, yo creo que una vez tuve una experiencia real con el Señor. Pero pues, los creyentes también tenemos charcos y tenemos lagunas y tenemos defectos de carácter y cosas que no hemos resuelto. A fin de cuentas, lo que garantiza nuestra entrada al reino de los cielos es la gracia de Dios, el perdón inmerecido que nos dan y la presencia del Espíritu. No se puede entrar sin ticket. Nuestras arras de la posición adquirida es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y hermanos, más que estar de acuerdo con todas las doctrinas, lo que nos hace hermanos es que tenemos el mismo espíritu. Y cuando hablo de espíritu no estoy hablando de la misma intención o la misma idea, estoy hablando de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Es Cristo en nosotros, por medio de su Espíritu, la esperanza de gloria. Así que hay gente que están, pero no son. Cuando Pablo habla de lo que lo cualifica a él como apóstol, como líder, Pablo habla de los sufrimientos que él está dispuesto a enfrentar por causa del Evangelio. Hay una expresión que se utiliza al final de Gálatas que a mí me estremece. De aquí en adelante, Gary, nadie más me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Ok? Eso es la síntesis. Si usted va al capítulo 6 de 2 de Corintios y al capítulo 11, hay dos pasajes donde Pablo habla de todo lo que él está dispuesto a sufrir por causa del Evangelio, y cuando habla de los diferentes peligros que él está enfrentando en el capítulo 26, en el verso 26 del capítulo 11 de 2 de Corintios, la última frase dice: peligros entre falsos hermanos. En Pablo estaba claro en que el sufrimiento era parte fundamental de su servicio a Dios. No es masoquismo, hermano. ¿Ok? No es masoquismo. Un soldado que entiende que fue llamado a defender una nación sabe que el sufrimiento es parte de su trabajo. Yo nunca olvido la primera escena de Saving Private Ryan, el desembarco de la flota aliada, de las fuerzas aliadas en las playas de Normandía. Cuando bajaron las compuertas
de las lanchas que llevaban a los soldados. Al otro lado estaban los alemanes con ametralladoras calibre 10. Y las balas atravesaban 3, 4, 5, 6 soldados. Miles murieron sin haber desembarcado. Muchachos de 18, 19, 20, 21 años. Recientemente se celebró el Día de la Recordación. Usted sabe lo que es usted coger un muchacho recién graduado de escuela superior y llevarlo a la guerra pensando que no va a volver. Cuando usted va al ejército, se le pide que en un momento dado esté dispuesto a ofrecer, y la expresión es el supremo sacrificio. Cuando Dios llamó a Pablo, cuando estaba ciego, Dios le dice al que va a orar por él, le dice, mira, ¿sabes qué? ¿Ves? Porque yo le mostraré lo que va a tener que sufrir para servirme. Esta cosa de que Dios nos llame, oye, hay veces que uno quisiera que Dios llamara a otro, porque cuesta. Pablo reconoce que hay enemigos de adentro. Pablo habla en la misma carta de Filipenses, en el verso 21 del capítulo 2, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Filipenses 3:2, guárdense de los perros. No voy a hablar de lo que eso significa. Pero perros era una palabra que se utilizaba de manera despectiva para hablar de la maldad. Guárdense de los malos obreros. En 2 Corintios, Pablo habla de obreros fraudulentos. Es interesante este pasaje, a mí me llama mucho la atención. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que hay problemas dentro de la iglesia. Hay gente que está dentro de la iglesia por las razones equivocadas. Eso es una realidad. Pero esa gente viene a hacer mal. Esa era una de las causas de la tristeza de Pablo. Porque yo quiero que usted entienda que en la medida en que pasan los años, uno sirviéndole a Dios, se van acumulando heridas, tristezas. ¿Ustedes se acuerdan del corito? No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Pues ese corito es excelente, pero no es verdad. Oye, pero nos gozábamos cuando lo cantábamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno se encuentra con el Señor por primera vez y siente la paz y Dios lo liberta a usted del pecado y de momento usted se siente que pesa 50 libras menos y usted está gozoso todo el tiempo, usted jura que es imposible que alguien que le sirva a Dios en un momento dado se sienta triste. Vamos a Filipenses. En los versos del 19 al 26 dice, porque sé que por vuestra oración
y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado en mi Cristo, en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Oye, cuando tú hablas con un cristiano, el cristiano no te va a decir, oye, yo me quiero morir. Estoy pensando en quitarme la vida. El lenguaje nuestro es, oye, qué bueno sería si el Señor viniese esta noche. Vas a visitar a un enfermo que está bien enfermo y te dice, ya yo estoy listo para encontrarme con él. Porque ¿sabe qué? Llega el momento en que el cuerpo duele un montón. Y uno sabe que la muerte nos libera de los dolores, de las tristezas, y nos vamos a gozar en su presencia. Yo quiero que ustedes sepan, probablemente en esta carta ya Pablo llevaba 20 y pico de años de ministerio, 30 y pico de años de ministerio. Oye, yo quiero decirle, usted me pregunta cuáles han sido de los momentos más difíciles en mi vida. Oye, gente, hermanos de nuestra congregación, que sus hijos nacieron aquí. Y que un día me llaman, César, me mataron a fulanito. Se me murió fulanito. Y tú sabes lo que es tú ir a una funeraria y ¿qué uno puede decir? ¿Qué usted puede decir? Te acompaño en el sentimiento. ¿Qué va? A ti jamás te va a doler lo que le duele a ese hombre y a esa mujer que tiene a su hijo en ese féretro. Oye, eso va haciendo mella. Y no fue en uno. En un año fueron 3. En ese año. Y los matrimonios que se rompen. Y los hijos que se crían entre nosotros y se alejan de Dios. Y pecan. Y el pecado le pasa la factura. Y tú los quisiste como hijos tuyos. Los hermanos que una vez, me acuerdo una vez, estando en la Universidad de Puerto Rico, este hermano llorando porque en su pueblo quería que hubiese una catacumba y me invitó a predicar. Yo fui el primero que prediqué en la plaza de su pueblo. No voy a ir al pueblo. De verdad ese tipo estaba angustiado. Mucho tiempo después me insulta por las redes. Usted no sabe lo que es ir a visitar gente que se está muriendo. O sea, llega el momento en que eso te va gastando. Hace como 2 años atrás, 3 creo. Usted sabe que cuando uno tiene el deseo de dañarse la cabeza, se mete en Facebook. Y de momento yo veo a este pastor de 80 y pico de años
que había sido pastor, evangelista, que había levantado iglesias en Puerto Rico, en República Dominicana, en Estados Unidos, y que se murió en su casa con sus familias, con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos, y que no va a tener que enfrentar lo que le espera a este mundo. Y usted sabe que por primera vez me dio envidia. Y ahí, cuando sentí eso que nunca había sentido, me miré a mí mismo. Y de momento me di cuenta de que esta lucha me está doliendo. Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quiero que sigan leyendo en Filipenses, porque esto no me lo estoy sacando de la manga. Filipenses 2, 27 y 28. Hablando Pablo de Epafrodito. Jorge, el próximo que tengan se puede llamar Epafrodito. Ok. Compañero de Pablo, estuvo enfermo, a punto de morir, dice. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo se gocen y yo esté con menos tristeza. Tristeza sobre tristeza. ¿Usted sabe lo que es llover sobre mojado? Estaba hablando esta semana precisamente en el proceso de buscar reconciliación con alguien a quien yo aprecio, a quien yo agradezco, y por tener diferencias en ciertos asuntos hubo fricción, hubo roce. Él me estaba hablando de Richard González. Me dijo, este hombre en cuestión de un mes, 2 meses, tuvo 3 pérdidas importantes. La última la tuvo levantándose un día de noche porque escuchaba que alguien estaba tocando a la puerta y de momento escucha 3 detonaciones y cuando abre la puerta era su hijo a quien lo habían matado. Y me dice, y este hombre sencillamente se fue. ¿Y saben qué? Quien único conoce la profundidad de esa pérdida es Dios. El hombre se quitó la vida. Usted sabe que hay una cosa que se llama depresión psicótica, donde la tristeza hace que usted se vaya de la realidad. Y yo sé que Dios entiende eso porque Jesús en Getsemaní dijo, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Qué puede significar? Estoy tan triste como si me estuviera muriendo o estoy tan triste que me quisiera morir. Así que la cosa no se queda ahí. Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos de los cuales les dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Así que yo quiero que usted se dé cuenta de que Pablo está en la cárcel, está sufriendo, está triste, pero probablemente lo que más tristeza le provoca es ver que lo que él había trabajado para levantar estaba en peligro.
porque habían unas controversias entre gente importante en la iglesia que no se estaban manejando adecuadamente. Y ahora vamos a Evodia y a Síntique. Reina Valera dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Eso no es lo que dice el griego. El griego dice: ruego a Evodia y ruego a Síntique. Pablo pudo haber dicho ruego a Evodia y a Síntique, como dice la Reina Valera del 60, pero no. Pablo le está rogando a esta persona y a esta otra persona. Que no quede ninguna duda. No es que le ruego a una y a la otra los motivos, no. Pablo les está rogando. Rogando, hermano, no es ordenando, no es presionando, es sencillamente, miren. Pero quiero que lean el verso anterior. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Porque la mayor alegría que uno puede tener como creyente es la gente que uno se gana para el Señor. A Pablo no le importaba estar preso. Pablo estaba dispuesto a dar su vida. A Pablo le importaba que la gente que él amaba sufrieran por no poder manejar correctamente un conflicto. Les ruego. Y es interesante, las menciona por su nombre. El apóstol Pablo llama a dos personas, a dos mujeres de esa congregación y las menciona por su nombre. Que sean de un mismo sentir en el Señor. La Nueva Versión Internacional dice que se pongan de acuerdo. La Nueva Traducción Viviente, que arreglen su desacuerdo en el Señor. Y fíjense lo próximo que dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. No son cualquiera, no son recién convertidos, no son neófitos, son mujeres que estuvieron al lado de Pablo luchando por el Evangelio. Pablo las llama colaboradores. Ustedes saben que por ahí la gente que desconoce las Escrituras constantemente habla del machismo de Pablo. Cuando usted va a las salutaciones, a la parte final de las cartas, usted ve que Pablo reconoce a la mujer y le agradece. No porque estaban friendo bacalaitos y vendiendo alcapurria mientras los hombres estaban predicando el Evangelio, no, porque estaban ahí a palo limpio con ellos predicando el Evangelio. Y créame, freír bacalaitos y alcapurria no es nada malo. Usted sabe todos los templos que se han levantado en Puerto Rico de esa manera. ¿Ok? Cuando yo voy a predicar a algún sitio, y quiero decirles lo siguiente, en los últimos 2 meses hemos estado faltando bastante, porque es que me invitan a predicar a otros lugares. Y cuando yo voy a predicar, predico el Evangelio, no otra cosa. ¿Ok? Que estemos claros. Yo predico el Evangelio. Okay, y que se abra la tierra si predico otra cosa. Y
quiero invitarlos a que vayan conmigo a Romanos al último capítulo de Romanos. Recuerden que Filipenses se escribe desde Roma, capítulo 16. De los versos del 1 al 15, 8 se utilizan para darle saludos a mujeres. Los invito a que lo busquen y lo lean. Pablo reconocía la valía de las mujeres. ¿Que Pablo dijo cosas incómodas? Sí. Pero en el día a día, en la calle, predicando el evangelio, la mujer estuvo al lado del hombre en el mismo esfuerzo. Interesantemente, en la iglesia de Filipos, en el libro de los Hechos, solamente se menciona a una mujer. ¿Ok? Así que Pablo reconoce que estas mujeres son importantes. Tan importantes son que sus controversias no resueltas ponen en peligro a la iglesia. Usted sabe que en Puerto Rico nosotros tenemos un montón de iglesias que son el fruto de una división. Y no es de una división por razones doctrinales, es de una división por razones personales. Porque sus líderes no se pudieron poner de acuerdo. Porque muchas veces lo que había era una lucha por el poder. Y entonces uno se pregunta, ¿y cuál es la solución? En el mismo Filipenses, en el capítulo 1, versos 27 al 30. O sea, después que Pablo habla de que está dispuesto a ser derramado en libación, que no está dispuesto, que está dispuesto a dar el sacrificio supremo, dice, oye, ¿esto vale la pena? Sí, solamente que ustedes se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Para que sea o que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por lo que se oponen. Ese versículo es relevante en este momento. Que para ellos es ciertamente indicio de perdición, pero para ustedes de salvación, y esto de Dios. Y este último versículo yo quisiera borrarlo, pero está ahí y tengo que leerlo. Porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino que también padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que han visto en mí. Yo estoy sufriendo, pero yo no soy la excepción. La Biblia dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. ¿Ok? Y créanme, hermano, estamos en medio de la persecución. Hay una cosa que la Biblia llama principio de dolores. Si esos son los principios, yo no quiero saber lo que es el dolor completo, ¿verdad? Capítulo 2, versos del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo. ¿Y cómo se completa el gozo del apóstol Pablo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No hay espacio para la arrogancia, para la soberbia, para el sentido de superioridad espiritual sobre otro. Y en un momento dado él habla de que no ha llegado a la perfección. Pero en lo que llegamos, en el capítulo 3, versos 15 y 16 dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y entonces el versículo que les leí ahorita es la antesala de uno de los pasajes más hermosos de la Biblia. Y es Filipenses capítulo 2, donde se nos dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí de lo que se habla es de la humillación de nuestro Señor, que se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, fue a la cruz y murió por nosotros. Este asunto del Evangelio, hermano, tiene que ver con servir. Este asunto del Evangelio tiene que ver con nosotros exaltar la obra de Jesús en la cruz. Y la mayor alegría que nosotros podamos tener, créanme, es que alguien en la eternidad, oye, si nos lo dicen ahora, excelente, pero que alguien en la eternidad nos pueda dar las gracias, porque por nuestras palabras, por nuestro testimonio, por nuestra oración, por algo que hicimos, esa persona conoció a Dios y perseveró. Porque no estamos aquí para nosotros. Estamos aquí para los débiles. Estamos aquí para los vulnerables. Estamos aquí para los que luchan, para los que sufren. Estamos aquí por nuestros hijos, por nuestros nietos. Por eso, a quienes un sermón no los afecta, les afecta nuestra vida. La historia de mis padres fue que cuando yo me convertí, en una ocasión, la iglesia presbiteriana San Pablo alquiló una guagua y se fue alrededor de Puerto Rico. Y llegaron a Guayama. Si usted ha estado en Guayama a las 3 de la tarde, sabe que hace un calor infernal. Y las viejitas de la iglesia le dijeron al pastor: pastor, ¿por qué no hacemos un culto aquí y usted predica? Y el pastor dijo: no, yo no. Y una viejita me miró y me dijo: César, ¿tú predicas? Imagínense. Nosotros predicamos en la catacumba a boca de jarro. Gary, Angie, a boca de jarro, gritado. ¿Ok? Y Dios hacía el milagro de que esa voz corría. Y ese día yo prediqué. Y mi papá estaba a la distancia. Ese día mi papá se reconcilió con Dios y volvió a la iglesia. Y en sus últimos años se dedicó a ser maestro de escuela bíblica y ser anciano gobernante de la iglesia y a luchar contra aquellos que desde la iglesia predicaban que lo que la Biblia decía no era cierto. Así que esto no es nuevo, hermano. Esta es la lucha de siempre.
Mis padres volvieron a la iglesia, pero hay gente que no vuelve cuando nosotros no somos capaces de manejar nuestras diferencias. ¿Cuál es la solución? Ser humilde. Entender que esto no es nuestro, que estamos aquí para servir, que nuestra mayor recompensa es que otros se gocen en el Señor. Está terminante prohibido entrarse a tiros con nadie que se llame creyente en las redes sociales. Está terminante prohibido despreciar a otros creyentes porque tenga opiniones diferentes a las nuestras sobre algo en particular. Seamos ejemplos de nuestro Dios. ¿Saben qué? Jesús dijo desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me gocé con el testimonio de Anthony. Nosotros tiramos la semilla, es Dios quien da el crecimiento. Y si usted me pregunta, no importa la cosa importante que usted haga en esta vida, todo eso se queda aquí. Lo único que tiene recompensa eterna es sembrar para Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Señor, nos has permitido vivir en este momento que podamos ser instrumentos tuyos. Que otros te conozcan, que otros perseveren, que otros crezcan. Aunque crezcan más que nosotros, ¿qué importa? A fin de cuentas, te sirven a ti, no a nosotros. Señor, qué bueno cuando nuestros hijos son más capaces que nosotros. Lo que ellos alcanzan, lo alcanzamos nosotros. No competimos contra ellos, nos llenan de orgullo. Bendito sea tu nombre. Permite, oh Dios, que nosotros somos gente con un corazón que reconcilie, que podamos enfrentar el conflicto y manejarlo como tú lo manejas, Señor, con humildad, con perdón. Bendice, Señor. Bendice, Señor, tu obra. Y permite que en este momento tu iglesia siga siendo luz del mundo y sal de la tierra para Puerto Rico. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Queremos saludar a algunas personas que nos han visitado en el día de hoy. Primeramente a María Ocasio. ¿Dónde está María? María Ocasio. Dios te bendiga. Tenemos a Mariluz Díaz. Te bendiga. Reinaldo Alvarado y Keilimar Cruz. ¿Dónde están? Dios te bendiga. Dios les bendiga. Y tenemos a Ángel y a Janet por allá detrás. Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Esta es su casa. ¿Quién? Ajá. Ok, Dios te bendiga. Qué bueno. Tenemos unos anuncios brevemente. Ya nos estamos acercando a lo que Watchman Nee le llamaba la iglesia normal. Bueno, en los libros de Watchman Nee sobre la iglesia normal no tiene ya que ver con esto,
pero ya la cosa del COVID y las órdenes ejecutivas, ya todo eso se está estabilizando, ya próximamente eso será cosa del pasado. Así que les vamos a estar anunciando en estas próximas semanas, dándole detalles sobre las cositas que vamos a estar haciendo en agosto. En agosto regresamos con estudio bíblico congregacional, les vamos a dar más detalles próximamente. El viernes 30 de julio, anótalo por ahí en su agenda, vamos a tener un evangelismo a las 7 de la noche. Viernes 30 de julio, así que vaya anotándolo. Más adelante entonces a través de las redes de la iglesia se les va a estar dando más información. Afuera se puso un buzón para que personas de la comunidad que quieran que la iglesia ore por ellos por cualquier necesidad, pues que pasen por ahí y nos pongan entonces sus peticiones de oración en ese buzón. Así que para que sepan que vamos a estar también pues implementando eso. El que pase por ahí, que tenga alguna petición de oración, que la escriba y la ponga ahí, y vamos entonces a estar orando aquí en la iglesia por las peticiones que las personas de la comunidad nos pongan. Tengo el anuncio del aniversario, Betty. ¿Qué otra cosa? Adiós, ok. Sábado 21 de agosto a la 1 de la tarde en la Iglesia Bautista de Glenview en Ponce va a ser el aniversario número 50 del Ministerio Cristiano de las Catacumbas. Así que todas las personas que quieran acompañarnos, todavía estamos en un proceso de anotar a la gente en la eventualidad de que todavía para esa fecha hayan algunas indicaciones en términos de distanciamiento. Así que por favor hablen con Blanca, hablen con Betty para que se anoten. ¿Me queda algo más, Betty? Pues si no nos queda nada más, vamos a ponernos de pie y nos despedimos en oración. Maestro bueno, te damos gracias. Gracias por este rato que tú nos has permitido estar aquí como cuerpo, disfrutar de la compañía de los hermanos, pero sobre todo disfrutar de tu presencia, escuchar tu palabra y poderte adorar, Señor. Te pedimos, Dios del cielo, que en este momento que nos despedimos de este lugar, tú nos lleves con bien y que cada una de las cosas que tú has hablado a nuestros corazones, nosotros las podamos poner por obra en esta semana. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Que te busquemos con intensidad, Señor, que salgamos de aquí con deseos de acercarnos a ti cada día más. En el nombre de Jesús, Señor, recibimos la bendición que tú nos has dado en esta mañana y salimos de aquí agradecidos y contentos para vivir lo que traiga la semana y luego, Señor, regresar aquí nuevamente el próximo domingo a recargar nuestras baterías una vez más. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. El pueblo de Dios dice...